Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con parte de nuestro primer panel, porque está Beth Gerber. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día. Roberto todavía está ahí, es lento para despertarse un poquitito. En terreno. En terreno, exactamente, en terreno. ¿Cómo estás, Beth? Bien, muy bien. Hoy día parte la verdad hoy día parte es que la franja. Las semanas no nos dan respiro, ¿no? Los hechos políticos, la coyuntura, la no coyuntura, todo. Hoy día parte formalmente las campañas presidenciales y parlamentarias, así que vamos a tener, me imagino, parte en televisión La Franja. Vamos a tener, me imagino, un empuje mucho mayor, incluso al que había en términos de presencia política electoral en todas las calles, en la televisión y la radio también. Así es que ya no hay, ya se acerca bastante el día decisivo, y desde ese punto de vista, Beth, ¿cómo has visto que estas modificaciones que aparentemente han tenido las distintas candidaturas que estaban tremendamente seguras en un momento dado, la de Sichel, la de Gabriel Boric, qué tanto se han repetido con todo lo que ha pasado? Bueno, creo que lo que aprendemos este año es que nada es seguro y nada es para siempre. Había estabilidades mucho mayores en otros años, ¿no? Y en otras elecciones en Chile, aunque con incertidumbre en la parte final. Yo creo que salvo, de las últimas 4 o 5, de todas las que vi en Chile, creo que la única que tenía mayor certeza fue la de Bachelet 2. Pero si pensamos la de Bachelet 1, la de Piñera, fueron elecciones con bastante competencia, pero entre dos candidaturas. Básicamente entre dos candidaturas. Ahora no, bueno, ya esto lo hemos dicho muchas veces, pero antes la primaria de Apruebo Dignidad, todas las cifras apostaban a las encuestas y el olfato al triunfo de Jadwe. No fue así. En la derecha, desde ya que todo parecía favorecer a Lavín. Lavín hace un año se estaba ya probando el traje presidencial desde hacía un buen tiempo, ¿no? Y haciendo su ronda por matinales en ese contexto, y hoy ni siquiera está en la primera vuelta electoral. Entonces, nada está dicho. Y sobre la candidatura de Sichel, mira, un dato que leía recién hace un rato en las redes, ya hubo quienes estuvieron oteando y espiando por las calles porque ya hay publicidad, sí. Y comentaban que, por ejemplo, un recorrido entre el distrito 9 y 10 era llamativo, que en general las candidaturas de derecha no mencionan ni al candidato presidencial, ni muestran su imagen, ¿no?, al candidato, a Sichel, ni en general a la coalición política. En cambio, sí, algunos que ya estaban exhibidos de izquierda, o de centro izquierda, digamos centro izquierda, de la oposición actual, que es amplia, ¿no? Esto es un dato, por supuesto, de también la caída de la marca Sichel, ¿no? Evidentemente. Sí, ya está conectado con nosotros Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Oh, pero ¿y tu voz? ¿Se te desapareció la voz? Sí, estoy un poco ronco, pero estoy en perfectas condiciones. Ya, no se te escucha mucho, sí, Roberto, no sé si estás muy lejos del micrófono. No, estoy muy cerca, que voy en el auto, pero estoy cerca. Ah, ya, entonces maneje con cuidado. No, voy con un amigo mío que tiene un campo en Padre Hurtado a ver sus árboles. Mira tú, necesitaba vegetación hoy día. Un empresario agrícola, pero que tiene otro tipo de actividad,
se tiene un cariño especial al campo. Oye, Roberto, bueno, va a haber una competencia electoral bastante dura, creo yo, que comienza en términos formales hoy día, y de los temas que tú eres bien representante, ¿cuánto de eso has visto que forma parte del interés de las candidaturas? Yo creo que en el caso particular mío, cero. Yo he insistido por varios años que el gran pecado de nuestro país y que el modelo ha fracasado justamente es porque no hemos sido capaces de eliminar la concentración económica. Tú ves que hoy día ya 3 empresas nuevamente han sido acusadas de colusión, que son empresas que seguramente que no llegan al impacto al consumidor final, pero sí al sistema financiero. Y eso en todos los sectores. Si tú ves los remedios, uno de los remedios más caros del mundo lo tenemos nosotros a nuestros precios, y así sucesivamente. Y no veo, ayer me llamó mucho la atención, eso sí que en la red se trató de un tema pues que es básico para el país, que es la sequía, cómo se va a tratar a futuro, qué inversiones habrá que hacer, cuáles van a ser las medidas y cómo se van a cancelar. Pero sobre concentraciones económicas y industrialización cero, e incluso hoy día leí en el diario una crítica de industrializar a nuestro país, que nos dedicáramos a hacer cosas técnicas. Pero las cosas técnicas, ¿a dónde se aplican? La pregunto yo. Si yo desarrollo una tecnología de punta, ¿a dónde la voy a aplicar? En una industria. Por eso que los países desarrollados siguen siendo industrializados. Sí, yo me imagino. Y nosotros vamos a seguir haciendo que muy poca gente, porque en la parte tecnológica requiere muy pocos trabajadores, y vamos a seguir pecando de lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y tú eso no ves ninguna diferencia en ninguna de las candidaturas presidenciales? Ninguna. Cero. Algo ha tratado el MEO, pero en forma muy liviana. Yo creo que, oye, es un gran tema. En Estados Unidos, tú que estuviste en Estados Unidos, efectivamente son muy duros. Oye, es cosa de ver a los chinos, cómo atacan la concentración económica, cómo buscan que el mercado funcione. Los chinos tienen en las cuerdas de Alibaba. Sí, no es AliExpress, hombre. Alibaba, te quedaste con la... te quedaste con Cherezade y las 1001 noches. Ya, Beth, tú querías decir algo. Sí, Beth, dime, Beth. A ver, varias cosas. Una cuestión, quiero hacer, nobleza obliga a hacer una distinción, y un error que hemos tenido en, creo, el último panel que compartimos después del debate de la Archi, y asumo parte de este error, que fue decir que no estaba en absoluto presente el tema, por ejemplo, del modelo de producción, y revisé nuevamente el debate de la Archi, y una cosa es, hagamos la distinción, una cosa es que no ocupe un lugar importante a partir de las preguntas, porque también las candidaturas están, sometidas en esos formatos a las preguntas y a los temas que se planteen, tienen un tiempo pero muy acotado para hacer sus propias propuestas. Pero otra cosa es que no esté en los programas y que no esté contenida en los equipos de trabajo de las candidaturas. Y, por ejemplo, Boric había deslizado en un instante que le quedó algo de la diversificación de la matriz productiva, que sí está presente en su programa, también en otras candidaturas. Quiero decir que no sea tema de agenda, porque lamentablemente, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué pasa que no es atractivo? Como tema de agenda, ¿no? Como tema noticiable, no es atractivo. No quiere decir que no estén las propuestas presidenciales. Y sobre la colusión, que estaba leyendo, dije, seguramente lo vamos a tomar porque Roberto es muy especializado en este tipo de temáticas, ¿no? Y las denuncias y los casos que está planteando la Fiscalía, los casos de colusión y concentración, tenemos otro problema, porque yo lo he abordado no como Roberto desde las empresas o desde el mundo empresarial en general, sino desde los medios. Y sabemos que en los medios hay concentración de la propiedad altísima, vertical, horizontal, lateral y cruzada. Es decir, propietarios de medios pueden ser propietarios de retail, de la banca, etcétera, etcétera, y lo sabemos, y
tenemos ejemplos, digo, muy a mano, ¿no? De empresas conocidísimas, canales, radios y medios conocidísimos. ¿Y cuál es uno de los problemas, más allá de las propuestas que hagan las candidaturas? Es que hasta ahora, si intentás desconcentrar o poner límites a la colusión y al monopolio, podés tener choques con el marco constitucional, porque por la protección a la propiedad privada podés ir a dar al Tribunal Constitucional. Lo hemos discutido mucho en el campo de la concentración de medios de comunicación. Entonces, en este sentido es muy importante lo que empieza esta semana, que es justamente el debate sobre la nueva Constitución, la elaboración de los contenidos. Sí, oye, Roberto, espérate, Roberto, tenías razón con lo de Alibaba, fíjate, hay un alibaba.com, tienes razón. Oye, que yo ayer, por ejemplo, estuve en la embajada de los suecos. Suecia. Efectivamente, sí. Me llamó mucha atención porque habló el embajador, y un país que son 10 millones de habitantes, ha hecho grandes innovaciones en el mundo. Ahí se fue tu señal, Roberto. Vamos a tener que seguir. Aquí no me están tocando. Ahí sí volviste. Está muy díscolo, Roberto. Ahí volviste, Roberto. Te estás moviendo, sí. Y por lo tanto se va la señal. Pero el caso particular de los suecos y el caso del Volvo, hoy día van a hacer una feria justamente en nuestro país sobre esto y ver cómo se pueden integrar algunos. Pero generalmente todos estos países lo que vienen más a exportar a Chile que ponerse con recursos y conocimiento. Oye, lo que nosotros requerimos, somos campeones de los productos primarios, pero también que tenemos que agregar valor, porque uno de los problemas, la concentración económica es una, la industrialización es otra, ¿verdad? Pero también el salario mínimo. Tú no puedes modificar tu salario mínimo cuando tú no incorporas valor agregado, cuando tú no incorporas conocimiento. Tú me vas a decir, claro, en el caso particular de Codelco, hoy día los camiones se manejan desde la calle Providencia. Efectivo, es verdad. Pero es casos muy, muy particulares. Sí. Acuérdate tú, Roberto, que también hay otras variables que todavía, creo yo, pesan mucho. Lo hemos dicho varias veces acá. Durante la dictadura se instaló un concepto que era el concepto de la ventaja comparativa de los países. Sí. Y que se señalaba básicamente que si es que tú no tenías una ventaja potente, comparativa, de mayor capacidad de poder producir algo, lo que te correspondía no era producirlo, si es que no eras tan ventajoso, sino que importarlo. Y como bajó mucho en esa época las importaciones, los aranceles y todo lo demás, bueno, dejamos de hacer zapatos porque eran más baratos en China. Dejamos de hacer un montón de cosas porque eran más baratos en India. Dejamos de producir. Bueno, tú fuiste una persona que eso lo conoció absolutamente, porque era más barato comprar en otro lado. El caso particular de las vacunas. Fíjate que Chile fabricaba vacunas, ¿tú sabes? Y hoy día, ¿quién las va a fabricar? La Universidad eso se ha reactivado. Católica. Eso se ha reactivado mucho, Roberto. La educación, ¿cómo van a hacer vacunas? Roberto, eso se ha reactivado mucho a raíz justamente no solamente de la pandemia, pero de una discusión que ya venía dándose y se ha reconstruido una buena base que ahora vamos a ver cómo sigue, una buena base de fabricación de vacunas de nuevo. Pero la Universidad de Chile, si la Universidad de Chile no es para hacer vacunas, ni la Católica. ¿Cómo las universidades? Si las universidades están dedicadas al conocimiento, al estudio. Bueno, tú te quedaste con esa idea, la hemos conversado 1000 veces y vamos a discutir de nuevo por lo mismo, pero en fin. Pero la mayor ventaja competitiva y comparativa es el conocimiento, es la educación. Y nuestra debilidad mayor es justamente esa. Date cuenta, el 50% de los trabajadores no saben interpretar lo que leen. No es culpa del trabajador. Es culpa que nosotros no hemos sido capaces de entregar una educación a un nivel de calidad que haga competitiva a nuestro país. Ahí está el problema. Y por eso vamos a seguir pagando salarios, perdona la expresión de mierda, porque 300
esto no puede vivir una familia. Entonces, si queremos, porque el número uno de la CPC es lograr paz social. La paz social uno tiene que invertir en paz social. ¿Cómo somos capaces de aumentar las remuneraciones? No ficticiamente, sino con incorporación del conocimiento. Hay 1.200.000 universitarios ya, pero no hemos creado actividades económicas para absorberlo. Van a terminar la mayoría en Uber. ¿Tú crees que si yo soy papá de uno de esos muchachos, me gustaría que mi hijo, que después estudió 7 años, termine en el Uber? A ver, hay que tener políticas de industrialización, si todos los países del mundo ya, Roberto, tienen política de industrialización. Ya, entendido el punto. Dale, Beth. No, a ver, telegráfico. Lo de las commodities, que lo hemos conversado muchas veces, es en nuestros países, ¿no? Lo veo en la región, en términos regionales, a Chile no es distinto de lo que pasa en otros países, en donde las riquezas naturales terminan siendo, que empiezan, en parte son una bendición y son una riqueza, y terminan siendo todo lo contrario. Si te dejan atrapado en esa monoproducción o en la producción de commodities y en quedarte en la exportación de commodities, que ya sabemos que es más que limitada, y bueno, todo esto que hemos conversado tantas veces, como el no agregar valor es completamente insostenible a esta altura del desarrollo. Esto nos pasa en general en todos los países de América Latina. Con respecto a las vacunas, debo decir con orgullo que sí se están produciendo en Argentina, que fue criticadísimo. Pero hay una cosa muy descalificatoria desde Chile de cómo manejó la pandemia Argentina. En realidad, cada cual, más o menos hizo lo que pudo, y los países tampoco hay tantas diferencias, excepto Brasil, que fue desastroso. Y sí, claro, sí hay diferencia en la velocidad de vacunación de Chile, que ha sido espectacular, pero sí también debo decir la cuestión de la producción de vacunas en Argentina, un componente de la Sputnik en grandes cantidades, por lo que usted dice. ¿Por qué? Por cosas que ha mencionado Roberto, porque se mantuvo cierta, pese a todo, porque no hay, también tenemos accidentes políticos a cada rato que te desmontan la capacidad productiva, porque se abre la importación sin mucho filtro, ¿no? Sin racionalidad. Ahora, respecto de otro problema que mencionaba Roberto, sí quiero hacer hincapié, es la cuestión educativa. El extremo espíritu lucrativo en la educación ha causado estragos acá, porque la cuestión es que funcione el negocio de la educación y vender cartones, ¿no? Lo veo muy contaminado en este sentido, porque han proliferado, está bien, hay un orgullo de una cantidad de personas que es la primera generación, una enorme cantidad, que es primera generación de universitarios, pero con gran irresponsabilidad, porque no se han pensado esas trayectorias de formación de acuerdo a lo que el mercado pueda, o no solo pueda absorber, hasta lo que convenga promover. Entonces sí, tenés ejércitos de frustrados que además han hipotecado casas o familias para que los chicos puedan estudiar en una universidad privada o pública, porque también es paga. En parte, bueno, esto ha mejorado, pero eso es muy cruel. A mí me parece directamente cruel la cuestión de la mercantilización extrema de la educación. Roberto, ¿estás ahí? Sí. Fíjate que te puedo hacer una pequeña reflexión. Yo estuve, antes del COVID, hacía una charla que se llamaba Moisés. Fíjate que Moisés tiene más de 2000 años. Y Moisés nos dejó grandes lecciones. La primera lección, la división de las aguas. El dinero con la política. Digamos las cosas. El maná, el cobre, el caso del nuestro, el litio, lo se mencionaba anteriormente. El becerro, que el presidente Elwin en su oportunidad, el becerro es el mercado. Uno que tiene los días con el mercado. Oye, los 10 mandamientos, para mi opinión, es una de las grandes fallas. Yo siento que una de las grandes fallas que nos da el respeto por la gente. Hoy día no existe el diálogo, son puras descalificaciones.
hizo una industria extraordinaria. Entonces cada uno en su mérito, efectivamente, cada uno en su mérito. Sí, no te entendí muy bien la metáfora de Moisés. Algún día vamos a conversarla, pero porque me parece interesante lo que estás diciendo. Pero es curioso cuando uno habla de estos temas y habla del tema de la producción de un país, sobre todo cuando lo hablamos en Chile. Siempre surge la vuelta atrás, la reminiscencia sobre una industria que efectivamente tenía gran capacidad de producir determinadas cosas. Cambió el modelo económico de cuajo y el modelo que llegó y que sigue todavía básicamente actualmente rigiendo. Era un modelo que tenía dos condiciones distintas totalmente a lo que hasta entonces conocíamos. Uno, esta lógica de las ventajas comparativas. Todo aquello que pueda ser más barato afuera, de la misma calidad o equivalente, lo racional es comprarlo afuera. Y lo segundo es, y eso yo sé que lo hemos conversado antes, Roberto, es un énfasis mucho, pero mucho más intenso en las instituciones financieras que las instituciones de producción. Ahí surge el boom de los bancos, el boom de todas las canalizaciones financieras, el surgimiento. Mucha gente no tenía idea que existía una bolsa de comercio. Todo lo que tiene que ver con justamente, de hecho, las AFP, por ejemplo, es un concepto creado sobre la base de utilizar un porcentaje del sueldo de los chilenos para generar condiciones de jubilación sobre la base exclusiva de la inversión en distintas partes, en distintas empresas en Chile, en el exterior, que te den dividendos. Pero, oye, aunque tú no produzcas nada. Nada. El caso particular de la AFP, pues, que todavía yo creo que me atrevo a decir, ha sido un gran palanca de desarrollo en el sentido de la inversión. No estoy diciendo que ese es el camino para resolver el problema de las pensiones, porque efectivamente la previsión es distinto. Uno tener un proyecto previsional es distinto de tener un proyecto de pensiones. Las pensiones son los recursos. El proyecto previsional en nuestro país no existe, porque son los recursos, más la salud, más la educación, más la vivienda. Eso es lo que requiere la persona que llega a cierta edad. Incluso me atrevo a decir trabajar. Sí. Y tú que trabajas en CNN, yo la vez que lo visité lloré, te prometo que lloré, porque yo conocí esa industria donde había miles de trabajadores, etcétera, y esa industria teóricamente podría ser competitivo si no hubiéramos tenido $1.69. Bueno, cuando tú tienes $1 bajo, todos los productos importados se hacen más baratos. Pero eso no es competencia, eso no es competitividad. ¿De dónde sacaron? ¿Por qué los peruanos siguieron fabricando su parte textil y los peruanos siguen exportando la parte textil? Te insisto que ese tema es un tema ideológico, es un tema de opción ideológica por un camino que tenía una serie de características entre las cuales estaba esta que estamos conversando. Y así se implementó porque, bueno, no había mucho poder tampoco de poder discutirlo. Se imponía nomás. Mira, y la otra parte que a mí me ha dolido mucho, yo creo que conozco empresario, voy a dar el nombre, incluso Daniel Dacaret, que tiene como 600 trabajadores, entra a la fábrica y conoce cada trabajador por su nombre. Eso existía mucho en la época en la cual nosotros teníamos industria. Hoy día nos vemos como enemigos. Eso no puede suceder en un país que queremos ser competitivos. Tenemos que sumar. No podemos hablar de empresarios y trabajadores. No, empresarios más trabajadores. Tenemos que cambiar incluso nuestro lenguaje y no llamarle colaboradores. Anoche en los suecos, en la casa, son mis colaboradores, son trabajadores y uno tiene que sentirse orgulloso de ser trabajador. Yo me tengo que sentir orgulloso de ser empresario. Estamos cambiando el lenguaje. Por supuesto, el lenguaje siempre cambia y muta. Gracias, Roberto, pero Beth, para terminar, tú. No,
No, yo creo que son todavía, viste, está sobre todo Chile, pero no es el único país, pero en un contexto y en un paradigma muy de los años 80, 90, de las herencias del consenso de Washington, de esto del libre mercado, de exactamente la importación a como de lugar, si es que las cifras dan. Y finalmente esto ya se demostró, bastante deficitario. Ya hay países que están de vuelta de esto. Entonces, en este sentido, sigue atrapado Chile en un modelo que te podían vender en los 80, en los 90, que era lo que sería exitoso, en donde la libre competencia garantizaría la mayor diversidad de productos en el mercado y las mejores condiciones para acceder, las mejores condiciones para el consumidor. Y ya está recontra comprobado que no ha sido así, que esto no resultó. Entonces, desde el momento que, por ejemplo, para el retail, cuando la burbuja financiera se infla demasiado, sabemos que en algún momento se va a pinchar, que para el retail, para las casas que sean Falabella, París, etcétera, sea mucho mejor negocio endeudarte que compres, digamos, es mucho mejor negocio, ganan mucho más, no con los productos que venden, y esto lo sabemos todos, sino con la deuda que producen y con toda su cadena, de especulación en torno a la deuda de los compradores. Sabemos que esto, tarde o temprano, no hay que ser un mago de las finanzas para saber que en algún momento no da para más y que se agota. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un atraso severo respecto de un modelo que ya mostró la hilacha con mucha claridad, ¿no? Bueno, Beth Gerber y Roberto Fantuzzi, cuídense, nos encontramos desde la próxima viernes. Gracias, chao. que tenga un buen fin de semana, chao, gracias. Buen fin de semana. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados.